Yo te lo creo Sí, por mi parte. Ujú. bueno. Y no me enviaste la clase anterior. No, es que no me generó la grabación, por eso no te la pasé. Ay, qué pesar. Ujú. Ah, bueno, sí, porque esa sí era muy importante. Sí, no, ahí tengo las noticas y ahí no sirve con las noticas, pero con las Ah, noticas. bueno, Ujú. o esas notas tú me las puedes compartir y yo ya las transcribo acá y voy repasando con esas. Sí, no borre yo. Y ahorita mismo te la paso. Ah, bueno. Sí, y yo anoche yo dije, ve, Juan no me envió la citación cuando estaba conectada, cuando vi el correo tuyo. Sí, ay, qué pena lo mandé. Todo un poquito embolatadito, pero. Ujú. No, es que nos, como te digo, nosotros nos acostamos tarde, entonces anoche lo vi cuando llegó. Ah, bueno. Súper bien. So, hello, how are you? Cuéntemelo todo, Fabio. Eh, good, ya me perdí. Porque uno siempre que le dice how are you, uno dice fine, thank you. Ya, es que así me tienes que contestar, no te Ah, preocupes. sino que Eh, Jonathan es que no, conteste de otra forma, que siempre. Obviamente puedes contestar de varias formas. Digamos, lo principalmente es, o sea, primero tú contestas como te hablan, ¿sí o no? Sí. O sea, digamos, según te saludan, tú respondes. Ya lo que le puedes hacer es agregar algo más. Entonces, ya me dijiste, I am fine. Si quieres, estás en todo tu derecho, agrega lo que quieras. Ya, Ah, si me quieres decir otra cosa, de una. ya. Espérame un segundito, Juan. Yo traigo el manual libre, ¿sabes? Sí, así. No sé qué le hundí. Juan. Hello. Ah, no, ya. Eso. Sino que esta semana tuve una reunión y no me funcionaba el manual libre. Listo. Yo hice la presentación de Jonathan, Perfecto. pero pues obviamente Jonathan me la ayudó a hacer porque hay unas palabras que, y unos, pues no sé cómo le dirán, conectores o no sé, que no los Ujú. conocía. Entonces digamos que ahí y también lo pasé al traductor y salía totalmente algunas cosas distintas, pero pues no sé si estará bueno. Listo. De una. Entonces, no sé si te lo digo. Y- Entonces, bueno, eh, he's my husband, Jonathan Giraldo. He's 35 years old. Uh, we have married for 9 years, and we have two pets. Ujú. Excelente, muy bien. Um, Muy bien. and he is working in transport company Sabaneta. And he's he's ¿cómo es que pronuncia esto? Business. He's business administrator. Um, I meet in by common friend. Repetime esa última, por favor. Es que I meet in by. No, I meet him. I meet. Ah, perdón. I meet him by common. ¿Es common o Ajá. common? Common. Common friend. eh, we worked. To, we work. ¿Cómo? Together. We worked together. Ajá. We were going out together for 4 years. Ujú. And we went to the cinema. That was our first day. Wow. Ujú.
We come, no sé, into, ¿cómo se pronuncia? Into. Sí, we come into the restaurant before to the cinema. Y finally, we ordered hamburgers and beer. Listo. Repetimos la primera palabra de la última frase. Finality, finally, ¿cómo lo? Finality. Okay. Finality, we ordered hamburger and beer. Wow, excelente. Very Muchos good. errores. No, para nada. No te preocupes. Espérate un momentico aquí. Espérame, aquí estoy buscando una cosita. Esto acá. Perfecto. Yo no sé por qué no. Estoy buscando una cosita para compartirte lo que estoy anotando acá para que miremos junticos ahí. Sí. Todos. Perfecto. Juan, ¿y si me entendiste todo? Sí, te entendí mucho. O sea, hay unas cosas que en la partecita donde, donde te decía que de pronto me repitieras, era para mirar unas cositas que te voy a mostrar. Ah, ok. Que te voy a mostrar porque, digamos, en esencia lo hiciste supremamente bien. O sea, lo hiciste muy, muy, muy bien. Y ya el tema, lo que te voy a corregir o lo que escuché fue unos temas de pronunciación. Fue unos temas de pronunciación, pero aquí te voy a mostrar más o menos lo que cogí y ya tú me vas a decir, pues sí, sí lo cogí bien y vamos a ir como corrigiendo algunas cositas según lo que escuché y te voy a mostrar algunas cosas. ¿Listo? Dale. Ahí ves la aplicación. Sí. Listo, perfecto. Acá, el nombre de Jonathan lo tengo mal anotado, entonces creo que es así. Listo, entonces yo te escuché, eso fue lo que te escuché, ¿sí o no? He is my husband, Jonathan Giraldo. Te escuché lo de la edad, me repetiste esa primera parte de la edad, que yo sé que escuché 35, ¿cierto? He's 35. Ajá, ok. Y dice también, he works in a transport, esa partecita, repetímela también. He's working Ajá. in transport company at Sabaneta. Company at Sam. Perfecto. Eso es todo. Bueno, entonces más a mirar y me dice si así. Entonces vamos a ir uno por uno y vamos a Sí. repasar si es lo que tú tienes también. Listo. Entonces tengo lo primero, he is my husband, Jonathan Giraldo. ¿Así lo tienes escrito? Sí, sí. Perfecto. Lo segundo es he is 35. Sí. Era, Years old. perfecto, listo. Entonces, no problem. Entonces, listo. Recordemos la pronunciación de la Y. La Y es una U. Entonces sería years. Years. Exactamente. Years old. Eso es algo que hacemos mucho al principio de los ejercicios cuando estamos aprendiendo, digamos específicamente inglés. Una de las cosas que tenemos que empezar a diferenciar es un poquito la pronunciación de la Y. La Y en español, si es como tú lo dices, pues que es como la Y, por decirlo así, pero en Sí. este caso no manejamos la Y, sino que manejamos como una I y una I juntos. You. Espérate. Ujú. Year. Entonces, ¿cómo se pronuncia Entonces, en ese caso sería year. Years. Ujú. Years. Listo. Perfecto. La tercera. Y working in transport company. Sabaneta, está bien. Ujú. Perfecto. Espérate, company en Sabaneta. Espérate, no, espérate. Después de los años dice, Ajá. bueno, tú lo tienes al contrario, pero sí. Lo hemos estado casados, ¿cierto? Sí, ajá, sí. Perfecto. No, pero hagámoslo en el orden que tú lo hiciste. No borres. Entonces aquí tenemos listo. Entonces, me lo noto acá.
Perfecto. Y te quiero preguntar, ¿lo tienes anotado así? We have married for 9 years. O de pronto me faltó a mí una palabrita. We have, no, yo lo tengo, we have been. Ah, perfecto, listo. Been married for... Esa es la parte que me faltó a mí. Perfecto. Nice. Pues tengo el número anotado, years. Okay. We have been married for, sin el for. Sí. No, con el for. Listo. Perfecto. Excelente. And we have two pets. Eso es listo. And we have 2 pets. Perfect. Exacto. Después sigue, he's working in transport company at Sabaneta. Y después lo tengo, he's business administrator, que está así, así como lo tiene. Después, I am met him. Bueno, ahí tienes, te estoy escuchando el am. ¿Tienes el am ahí? No tengo el am. Ok, perfecto. Entonces, aquí recorté. Exactamente. Entonces, recordemos la. I met him. I met him. I met him by common free. Sí, está bien. With worked together. Together, sí, está bien. Después, we were going out together for 4 years. Sí, está bien. Después, we went to the cinema. That was our first day. Sí. Pero aquí lo tengo es con la we came. No, acá we came. Ahí. Into the restaurant before to the cinema. Finally, we ordered. Sí, está bien. Eso fue lo que escribí. Perfecto, excelente introducción, me parece muy bien. No hay problema que hayas tenido ayuda de Jonathan, o sea, me parece súper bien porque, digamos, un ejercicio que se puede hacer mucho, o sea, tú tienes a alguien que tiene un nivel de inglés, digamos, más alto que el tuyo, superior al tuyo, y eso es lo que nos permite hacer, o lo que te permite hacer es todo ese tema del trabajo autónomo. ¿Qué quiere escuchar? Listo. ¿Qué me dijiste de eso? Que el tema que tengas un compañero como Jonathan que tenga un nivel más avanzado que tiene inglés, te ayuda mucho. ¿Porque en qué te ayuda mucho? En ese tema del, digamos, los trabajos autónomos. Tú vas a tener alguien con quien practicar, que a veces es el tema que a nosotros nos falta mucho. Nosotros a veces nos preguntamos, ¿cómo podemos hacer las prácticas o cómo puedo interactuar si de pronto no tengo ese espacio diferente al que tengo con el profesor? Una de las herramientas que nosotros utilizamos o se sugiere es con una persona que tiene un nivel como el que tiene Jonathan, que es un nivel súper bien, lo que puedes hacer es eso. Como tú estás en un nivel inicial y él está en un nivel, digamos, intermedio o alto, digamos, él ya tiene mucho conocimiento. Y más que todo, no es para que de pronto él te enseñe o te sea como tu teacher en la parte gramatical, sino que sea contra quien practiques. Entonces, las tareas que yo te voy a poner, las actividades es, vamos a tener una conversación del pasado. Entonces, como ustedes ya han vivido historias del pasado, entonces ustedes saben de qué van a estar hablando. Cuando vamos a estar hablando del futuro, ¿cuáles son los planes futuros? Como ustedes son esposos y van a hacer planes juntos, entonces ahí se van a ir por poder complementando. Y el momento en que, perdón, tú quieras practicar, digamos, tú puedes practicar con él. Y también, digamos, los invito a los dos a que esto es una sugerencia que yo hago mucho más adelante, pero lo podemos estar implementando. Ahora, eso lo hago más que todo como los estudiantes, por decirlo, intermedio, un poco más avanzados. ¿En qué? Yo siempre hago la sugerencia que una de las formas en que nosotros podemos hacer como más vivencial el tema del inglés es el tema de que nosotros interactuamos con alguien en inglés en un espacio de tiempo determinado. Lo que pasa es que eso lo tenemos que hacer de una manera gradual. ¿Cuál es lo primero que yo sugiero? Siempre digo, saquen un espacio de 5 minuticos una vez a la semana y pónganse una meta. ¿Cuál es la meta? Más que todo la exigencia. La exigencia es que durante esos 5 minutos no van a hablar en español. Todos se tienen que comunicar
en inglés. Así sean las cosas más sencillitas. Un ejemplo, están cocinando, están por Sí, la noche, yo le dije a él, yo le dije, vea, todos los días por la mañana, salúdeme, que vamos a hacer el desayuno, tratemos de hacer esas cosas que son corticas y fáciles en inglés, y así vamos cogiendo más el ritmo. ¿Y cuál es la tarea que tú tienes que hacer con esos ejercicios? Digamos, van a hacer el desayuno, ahí es donde parte un poquito de tu trabajo autónomo y listo, vamos a hacer el desayuno. ¿Tú sabes o ustedes saben cuál es el proceso de hacer desayuno en inglés? Si no, ahí es donde lo vamos complementando. Entonces, como son palabras sencillitas que obviamente los vamos a hacer más adelante, pero va a ser un poquito más estructurados, pero ustedes lo van a desestructurar un poquito. Entonces, ¿cómo se dice arepa en inglés? ¿Cómo se dice huevo? ¿Cómo se dicen los comandos normales en los cuales uno cocina? ¿Cómo se dice batir? Porque a veces uno dice, bueno, ¿yo cuándo voy a aprender vocabulario de cocina? Pues digamos en esencia, todos los días ustedes hacen vocabulario de cocina. Ustedes baten unos huevos, hierven unos huevos, hierven agua, calientan arroz. Entonces, esas son cositas que se pueden ir empezando a practicar. Y que es bueno de pronto, que si no lo sepan, ahí uno lo consulte. O sea, ¿cómo se hace eso? Listo. Entonces busquemos cómo se hace huevo. Listo. Yo sé cómo decir huevos. Obviamente sabríamos que huevos Sí, es eggs, ¿cierto? Listo. ajá. Entonces yo les pregunto, ¿saben cómo se dice huevos revueltos? No. Listo. Entonces, Trees. Trees egg. entonces aquí les vamos a mostrar. Huevos revueltos es scrambled eggs. Scrambled eggs. Ujú. Scramble eggs. Exactamente. Entonces, ahí uno parte de los diferentes temas y los diferentes especies de huevo. Bueno, entonces a mí no me gusta el huevo revuelto, sino que me gusta el huevo frito. Entonces, ¿cómo diría huevo frito? Fry eggs, pues diría yo. Muy bien, fried egg. Exactamente. Listo. A mí no me gusta el huevo frito, sino que me gusta el huevo duro. Ah, eso cómo sería cocinado, eso es como era. Este es hard boiled eggs. Ah, joder, madre. Hard boiled eggs. Ah, joder. Ah, no, buenísimo. Buenísimo, ya saben entonces que la práctica va a ser así. Exactamente. Entonces, obviamente, digamos, a medida que nosotros vamos a ir avanzando, pues la exigencia de ustedes tiene que ser un poquito más en qué, porque lo que nos permite esos 5 minutos una vez a la semana, o si lo quieren hacer durante más tiempo, nos permite, uno, tener una especie de disciplina. O sea, la disciplina en este tema es muy importante, pero tenemos que mirar la disciplina como algo que no sea tan yo tengo que hacer una tarea. No, ¿cuál es la disciplina? Como Ustedes hacen obligado. todos los días, o sea, ustedes interactúan todos los días, entonces hagan el ensayo de tanto tiempo que comparten junto en el día, empiecen con una mínima exigencia de 5 minutos, ya sea un solo día a la semana, varios días a la semana o toda la semana. Luego, a medida que tú vas avanzando, Graciela, ¿qué vamos haciendo? La exigencia te lo tienes que poner un poquito más. Yo te puedo dar parámetros, yo te puedo decir 15 minutos, van a después luego 15, luego 20 minutos, luego una hora. Luego va a ser un día que yo les voy a decir que estás en tal nivel que te voy a decir, listo, hagan un ensayo. Intenten un día entero no comunicarse, sino en inglés. Lo que pasa es que aquí tenemos que tener en cuenta, pues Más nosotros, o sea, vocabulario. claro, yo lo tengo en cuenta, o sea, nosotros estamos trabajando, estamos en los días libres y no hablamos todo el día, o sea, tampoco para que lo pongamos como una exigencia, entonces tengo que buscar 8 horas de conversación en inglés, para nada. O sea, simplemente Sí. hacen un pequeño cambio de chip. El día de hoy, nuestra comunicación va a ser en inglés. Como te digo, eso va a ser mucho más adelante. Nuestra comunicación va a ser en inglés. Entonces, ¿qué nos permite eso? Listo. Como el día, la rutina que nosotros llevamos, nosotros la tenemos que traspasar o trasladar a otro idioma, porque finalmente eso es lo que nosotros hacemos en este proceso de aprendizaje. Yo, digamos, lo que yo intento como hacer o lo que es la labor de cualquiera que está enseñando un idioma es siempre nosotros tenemos un conocimiento viejo y un aprendizaje nuevo. La única función que yo tengo, la principal mía, yo nunca digo que yo enseño inglés, yo digo que yo conecto, porque digamos, ustedes ya tienen ese conocimiento previo de cómo se dice algo en español, o sea, ustedes interactúan todos los días, ustedes hablan español. Yo lo que hago es esa conexión desde un proceso de aprendizaje nuevo, que a veces no va a ser nuevo porque ustedes ya conocen algunas palabras, ya simplemente como los mismos ejercicios que hicimos la semana pasada, tú recordaste mucho vocabulario y es lo mismo, yo te voy a estar refrescando. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es llegar a ese proceso, a que nosotros vamos a dejar de pensar en el inglés como una especie de traducción, a pensar que nosotros estamos hablando un idioma y les pregunto, ¿ustedes hablan español
digamos, naturalmente, ¿por qué? No porque ustedes saben que es un diptongo, un triptongo, lo pueden saber, la brújula, esdrújula, el pretérito perfecto. No, ustedes se comunican, pero ustedes se comunican porque ustedes piensan en español. Lo que tú vas a hacer, digamos, en este proceso de aprendizaje es tú vas a empezar a que automáticamente a cambiar ese chip y vas a empezar un momento a pensar en inglés. Sí, vale, eso. Permiso, voy acá. Listo. Y ese es el tema. No, pero ya estuvo súper bien que estuvo ahí porque finalmente es eso pues que tenemos que tener en Sí, cuenta. es que, por ejemplo, yo le decía, toda esta semana que ha estado aquí, me ha tenido el televisor todos los días con noticias en inglés. Y yo ayer le dije, ay no, amor, ya me tenés cansada con esas, todo eso en inglés que yo no entiendo ni un carajo. Y yo le digo, ¿usted está entendiendo? Y es que unas cojo y otras no. Yo le digo, no, entonces no está haciendo nada, porque si no entienden, es que no, que para el oído. Yo le digo, no, pero para el oído, pero si no entiende qué es lo que dice, peor. Pues yo le dije, no, si quiere, vemos una película con subtítulos una película en español y le ponemos subtítulos en inglés y más fácil. Por la mañana, que es lo que nos saludamos, vamos a hacer el desayuno juntos, entonces tratamos de ese pedacito a decirlo en inglés y para irle cogiendo como las pronunciaciones y también el vocabulario, porque si no me vas a aburrir todos los días con el televisor en inglés y prende el equipo todo en inglés. Y yo dije, no, yo más lo que sé. No, Y pero está entonces, súper bien. sí, entonces compré estas cositas y por ahí un marcador y yo le dije, no, entonces ya vamos a empezar a llenar todo lo de la cocina con los nombres de las cosas para irme aprendiendo el vocabulario, para ir haciendo el ejercicio de cómo nos va. Excelente. Me encanta. Súper bien. Listo. Entonces, esa introducción que hicieron, excelente. Y te hago una pregunta primero. ¿Entendiste o sabes, digamos, en los tiempos en que estuviste hablando en esa presentación? Vea, yo lo estaba primero redactando, Ujú. pero perversamente, o sea, todo lo contrario, Jonathan vino y me cambió todo eso. Ujú. Porque sí, de pronto por lo de los tiempos, entonces me dijo, no, no es así, entonces me cambió muchas cosas, ya después yo me entendí de que yo lo estaba redactando como mal. Ujú. Lo estaba redactando como yo, pues como normalmente hablamos en español, o no sé, él me decía que no podía pensarlo así. Ujú. Pero sí hay unas cosas que no entiendo cómo, por qué empiezan así o por los tiempos, hay unas cosas que no entiendo, pero pues él me ayudó. No, está perfecto. Está perfecto que, digamos, primero que te haya hecho la corrección y que tú hayas hecho el primer intento, porque finalmente lo que nosotros hacemos con esto, o lo que te quiero mostrar, es, digamos, los diferentes tiempos que existen y obviamente más adelante vamos a ir como viendo cada uno por uno qué significan o cómo se utilizan, sino que también Ujú. felicitar, pues, obviamente a Jonathan cómo te ayudó en los tiempos que está utilizando y, digamos, principalmente son varios tiempos que vimos acá. Digamos, el Sí, primero es este donde vimos he is my husband y estos de he is, ese es el presente simple que vimos la semana pasada con el verbo to be, ¿cierto? sí, sí. Sí. Entonces, eso estamos súper bien. Este es we have been married. Ese es un tiempo que nosotros conocemos como este es el presente perfecto. Ah, ya. Listo. El presente perfecto, digamos, te lo voy a decir corto y luego más adelante cuando vamos al tema puntual de presente perfecto, ahondamos un poquito más. El presente Sí. perfecto lo utilizo por lo general cuando hablo de algo que empezó en el pasado y que digamos en este momento puede o no estar continuado. Eso se utiliza mucho para cuando nosotros hablamos de, digamos, cuánto tiempo llevo con una persona, cuánto tiempo he trabajado con una persona y por eso es que el presente perfecto tiene dos elementos principales. Siempre va a tener el ver este have. Aquí vamos a cambiar un poquito y vamos a pensar que este have que nosotros estamos señalando acá, esto no es el verbo tener, porque uno dice, bueno, Sí, ¿cierto? sí, yo también lo decía, yo le dije, ¿cómo así que nosotros? Y yo decía nosotros y acá tener y que es bin, y yo le decía, ¿qué es eso?
Exactamente, entonces acá, digamos, lo que vamos a aprender mucho, o como vimos como el tema de la clase pasada, que tenemos que empezar ya no a mirar algunas palabras como, como es, sino como auxiliares. Entonces, en este caso, realmente have no tiene nada que ver con el verbo tener, sino que se convierte en el español como el auxiliar que nosotros sabemos o conocemos como el a o an. Entonces, en este caso es yo he, o nosotros hemos, perdón, estado casados durante 9 años. Entonces, este ya es el auxiliar y ese verbo que lo puso en been, es algo que también vamos a ver más adelante, es el verbo, nosotros digamos, en los tiempos en inglés, nosotros tenemos 3 especies de transformaciones que le podemos hacer al verbo cuando nosotros hablamos de, digamos, un tema que vamos a ver más adelante, que es verbos regulares e irregulares. ¿Cuáles son las 3, digamos, temas que tenemos principalmente para ese tipo de verbos? Tenemos un verbo en presente simple, tenemos un verbo en pasado simple y tenemos un verbo que nosotros lo conocemos como el pasado, como el participio pasado. Entonces, eso de pronto en esas 80.000 listas que nosotros vemos en inglés, que siempre son una lista de 3 columnas, por lo general con los verbos, siempre se organizan de esa manera. Primero es el verbo en presente simple, luego el pasado simple y el participio pasado o el pasado participio. ¿Por qué? Porque, digamos, nosotros utilizamos para los diferentes tiempos. Entonces, específicamente el participio pasado o el pasado participio lo utilizamos para estos ejemplos del pasado perfecto, porque estos verbos o el verbo que tiene que estar conjugado para el presente perfecto siempre tiene que estar en el pasado participio. Entonces, si nosotros miramos por eso es que digamos el pasado participio es lo que yo siempre digo que terminan ado, edo, ito, por decirlo así. Yo he estado, jugado, escrito, visto y así sucesivamente. Porque si nosotros miramos este verbo been, nosotros tenemos el verbo principal, que es el verbo to be en presente, que vimos la clase pasada, que tiene 3 tipos de transformaciones. Tenemos el am, tenemos el is y tenemos el Are. muy bien, excellent, listo. Luego nosotros en pasado tenemos 2 transformaciones. ¿Cuáles son esas 2 formas de conjugar el verbo to be en pasado? Digamos, si yo quiero decir, yo, yo estuve en el parque o yo estaba en el parque. I am. Estuve, pasado, pasado. No, es pasado. I am not. Es el No. negativo. Ay, no, perdón. No, no sé. Ahora una pista. Empieza con esta letra. Gua, Ajá, sí, por ese lado es, sí. ¿Cuál era? ¿qué es que? Espérate. No. La segunda letra. What? No, no sé. A la tercera letra que nos completa la palabra. La L, was. Was. Nosotros tenemos, digamos, si yo yo estuve en el parque, yo diría I was in the park, ¿sí o no? Ya. Entonces, en el presente tenemos am, is, are, que ya sabemos que nos cambia según el sujeto. Sí. En el pasado no tenemos 3, sino que solamente tenemos 2. Tenemos el was y were. Muy bien, very good. Tenemos el was y el were. Y Sí. en el pasado participio tendríamos que sería el been. ¿Ok? Entonces, es por eso que ese verbo en esa oración es así. Porque lo que me están diciendo ustedes o lo que tú me estás diciendo es que nosotros hemos estado casados durante 9 años. Y es el tiempo perfecto para utilizarlo, porque cuando tú hablas, digamos, de una relación que tú llevas, tú por lo general, si sigues en la relación, digamos, tú lo puedes decir en presente, pero en el presente no necesariamente puedes decir durante cuánto tiempo has estado. Tú no dices, yo estoy con él 9 años. No, yo he estado con él. Y tampoco puedes utilizar el pasado porque es como si la relación hubiera terminado. Tú no dices, yo estuve con él durante 9 años. Para nada. Sí. Pero si utilizas en el pasado, en los otros ejercicios que tú utilizaste acá, que ya te voy a mostrar. Listo. Entonces, sigamos con esta frase.
Aquí estás utilizando el presente simple y acá estás utilizando el presente simple con los verbos diferentes al verbo to be. Y aquí está perfecto porque en esta oración sí Que si estamos es utilizando tengo, si es de este. tener, Muy ese sí bien. es de tener. En este caso, we have. Perfect. Luego tenemos este que dice he is working. ¿Sabes de pronto qué tiempo es ese? Ese, O digamos, ¿qué significa esa frase? He is working in transport company de Sabaneta. ¿Qué traduce o qué significa? que él trabaja. Más o menos. Él trabaja. Sí Pues, significa trabajar, pero lo que pasa es que el sentido que nosotros tenemos que tener es un poquito diferente. Porque si yo te digo, él él está trabaja, trabajando, él está trabajando. Porque el exactamente, ING es como ando, pues como ando. ando, pindo, endo, excelente, Ujú. muy El bien. ING, sí. Ya, exactamente. Y es un tiempo que nosotros conocemos como lo vamos a llamar el presente continuo o el presente progresivo. Ah, bueno, sí, no me acordaba lo del ING. Lo que estamos viendo es como brochazos y recordemos por progresión. Entonces acá lo que nosotros tenemos, ¿por qué se llama el tiempo continuo? Porque estamos hablando de acciones que siguen sucediendo o que están sucediendo actualmente. Entonces, este ejemplo que él está trabajando en una compañía de transporte está perfecto porque es algo que está sucediendo en el presente y Ajá, continúa. O sea, ajá. este en general lo utilizamos para dos cosas, para hablar de algo que está sucediendo, digamos, en el momento, como ya una acción más puntual. Nosotros estamos cocinando, nosotros estamos estudiando, estamos aprendiendo o algo que se está sucediendo en el tiempo y no necesariamente la acción está ocurriendo en este momento. Porque, digamos, en este momento Jonathan no está trabajando, pero en el Ujú, presente actualmente él está trabajando. ¿Bien? sí. Exactamente. Y tienes la alternativa de también de hacer esta misma frase y la puedes hacer en presente simple, que también hace parte del presente. También le puedes decir, he works in a transport. Aquí te voy a de pronto agregar una cosita, el A en una compañía de transporte, muy importante lo que hablamos la semana pasada del artículo, en Ah, una ya. compañía de transporte. Entonces, lo que sigue, he is a business administrator, perfecto. Este es súper. Estas dos frasecitas están juntas porque aquí hablaste en qué tiempo, en estas dos. En I met him by common sense and we worked together. Ese es el pasado, ¿no? Sí, este es el pasado simple, perfecto. Y acá nos estamos viendo dos ejemplos muy chéveres del pasado simple. Este es un pasado simple de un verbo que nosotros vamos a señalar que este verbo está. Esto es un verbo irregular y este es un verbo regular. Y los dos están en el pasado simple. Mm, Pues aquí de pronto me adelanto un poquito el tema del pasado cuando lo vamos a empezar a hablar. Cuando yo te hablo, cuando yo te especifico algo sobre, digamos, que es un verbo regular o irregular, ¿qué piensas que tiene que ver con eso? es para la pronunciación y lo que es y cómo cambia la escritura. No, No. eso está perfecto. Tiene que ver con la pronunciación y la escritura. Y te lo Ujú. voy a especificar en qué sentido. Siempre nosotros, cuando nosotros vamos a hablar de un presente, de un verbo en el pasado, que es un verbo regular, siempre vamos a pensar que ese regular simplemente que tiene que ver que yo le agrego, yo le agrego ed al verbo. ¿Listo? Ese es un verbo regular simplificado, o sea, simplemente es un verbo que cuando está en pasado participio, tiene ed, ya. Como cuál es Listo. el ejemplo? Worked, Ujú. played, watched, y así sucesivamente. Ajá. Simplemente el verbo irregular es, simplemente es que no lleva, yo no le agrego, I don't add ed to the verb.
que simplemente cuando dices agregar, agregar es que ADD, ¿eso significa? Agregar la terminación ed al verbo. Digamos como en este caso. Pero cuando tú dices agregar, yo le agrego, entonces yo es el I. Y agregar es ADD, lo que escribes ahí. Sí. Okay. Pero agregar es o sea que esa palabra la puedo utilizar cuando esté cocinando, agregar. Sí, está perfecto, exactamente. Entonces tú puedes decir, digamos, si estamos acá mirando los huevos, entonces tú le das, ¿cómo hace los huevos revueltos? Entonces yo le I add salt, agregar, o tomates o algo así. Perfecto, excelente, muy bien. Okay. Y digamos, estos irregulares, ya también vamos a ver más adelante, tienen transformaciones diferentes, sino que la regla general que yo quiero especificar es que no pensemos en el ed. Siempre cuando nosotros pensamos en el verbo irregular, simplemente nos vamos a olvidar de que existe ese ed al verbo. Pues no le agregamos ed, sino que tiene varias transformaciones. Una transformación puede cambiar completamente la palabra. Otra transformación puede simplemente agregarle una letra o dos letras al verbo, y la tercera transformación es que no tiene ninguna transformación, que queda totalmente igual. Porque, digamos, eso es como la connotación o la diferencia de los verbos irregulares, que los verbos irregulares tienen transformaciones diferentes y es según cada palabra. Eso sí, existe una lista general como de cinta y punta de verbos irregulares, que obviamente lo podemos ver como más que todo para practicar, pero uno va aplicando eso más que todo en la práctica, porque digamos es una cosa que yo te digo, por mi proceso de aprendizaje natural, yo en el colegio, yo no aprendí. O sea, yo estoy en Estados Unidos, o sea, mi educación, pues por decirlo así, el colegio es como si yo hubiera aprendido inglés como nosotros aprendemos español acá. Y yo te cuento, yo no recuerdo en los años de estudio que tuve en Estados Unidos jamás haber visto una lista de verbos irregulares. Obviamente nosotros lo tenemos en español porque tenemos que tener un punto de referencia que de pronto no tenemos y tenemos que saber que existen ese tipo de transformaciones, pero más que todo, cómo nos vamos a aplicar o cómo vamos a aprender estos verbos es practicando. Cuando vamos a empezar a hablar del pasado y yo te voy a ir corrigiendo o tú también te vas yendo corrigiendo y a través de esos errores que nosotros vamos cometiendo de que utilizaste un ed cuando no lo tuvimos que utilizar ed, ahí vas a ir como recordando y en la práctica de la lectura, la escritura y todo ese tipo de actividades, ahí es automáticamente el proceso se va haciendo. Nosotros podemos, digamos, tomar un pequeño atajo en que esa lista es muy importante y esa lista la podemos coger desde antes, coger más temprano y empezar a aplicarla en qué. Entonces yo todos los días o digamos una semanita puedo coger unos 5, unos 10 verbos irregulares y empezar a aplicarlos en hacer ejemplos. Entonces yo digamos un ejemplo del verbo cortar. El verbo cortar es un verbo irregular que se pronuncia cut. Y esto tiene una particularidad de de la tercera transformación que no es ninguna transformación que cut. Cut y cut son lo mismo en el presente, en el pasado simple y en el pasado participio. Y tienen la salvedad o tienen de pronto algo un poquito diferente que se pronuncian igual en todos los tiempos. Entonces uno dice I cut en presente, I cut en pasado y I cut en pasado participio. Lo que pasa es que acá vamos a también ver que el contexto es el que nos lleva a que ese proceso de aprendizaje sea muchísimo más fácil y entendamos algo, porque ¿cuál es la diferencia entre esta oración? I cut lunch today. ¿Sí? Entonces tenemos el primero. I cut some vegetables for lunch today and I cut some vegetables for lunch yesterday. ¿En qué Que tiempo está esta yo primera? corto los vegetales Sí. para la lonchera del día. Ah, ok. Esto no es lonchera, sino almuerzo. ¿Listo? Ah, para el almuerzo. Mm. Y yo corto los vegetales para el almuerzo de ayer. Ah, listo. Entonces tú no puedes decir yo corto unos vegetales para el almuerzo de ayer, porque digamos el almuerzo de ayer ya pasó. Entonces yo no Ajá. diría yo corto, sino Yo corté. exactamente. Entonces
Aquí es donde nosotros aprendemos que el contexto es el que nos va a llevar muchas veces al significado de la oración. Mira, si De, nosotros hacemos una traducción literal, vamos a decir, este verbo es cortar automáticamente y Ujú. es súper interesante esa asociación que tú hiciste, porque nosotros hacemos eso muchas veces y lo que nosotros tenemos que empezar a aprender es antes de traducir una palabra automáticamente, primero miremos el conjunto de la oración, porque esta palabra que dedujiste, que el significado era ayer, que ya tenías ese significado, automáticamente nos va a cambiar la traducción. Ujú. Y Sí, eso, total. y eso Sí, se porque trata. no estaríamos hablando así como un indio. Yo corté. Exactamente. Entonces, a veces lo que nosotros, o sea, eso es lo primero que de pronto, si tú vas a hacer traducciones de las oraciones, que es un ejercicio súper bien que vas a hacer, siempre te vas a sugerir lo primero. Nunca hagas la traducción palabra por palabra, porque cuando llegues al final de la oración, tú vas a traducir palabra por palabra. Yo, corto, algún, porque el traductor o el diccionario te sale algún o algunas, entonces hablamos a Sí. lo indio. Yo corto algún, vegetales, por, para, durante, almorzar, almuerzo, ayer. Ah, entonces un momentico, yo sé que acá mi contexto me está diciendo que ayer, entonces yo sé que automáticamente este verbo me va a cambiar el significado de corto a corté. En Ujú. este caso, yo sé que la palabra que le sigue a algunos va a ser vegetales, significa en plural. Entonces, como este está en plural, este también tiene que estar en plural la traducción, algunos vegetales. Entonces, es Mm. aquí, digamos, en el sentido de, porque, digamos, estos ejemplos te los muestro para decir que a veces la pronunciación no es el único que me va a determinar cuando algo está en presente, pasado o en otro tiempo. Porque mire que acá es uno de los raros ejemplos donde el verbo se pronuncia igual Igual. en cualquiera de los tiempos. Y digamos, en este sentido, entonces, ¿cómo piensas que, o cómo me traducirías esta oración? Yo estuve cortando algunos vegetales para el almuerzo. Y yo te pregunto por qué estuve. Por el hub, porque hub es de tener, sí, Ah, ahí está. Mira, entonces si es del tener, ¿por qué dijiste estuve? porque es del pasado. Muy ¿No? bien, ahí por esos lados vamos súper bien. Entonces, mire que también es importante también, o sea, lo que pasa es que esto te lo pregunto y está bien que te hayas equivocado porque es un tiempo que de pronto no lo hemos visto o no lo recuerdas en este momento. Esta oración es el mismo ejemplo que tuvimos de esta, de que nosotros hemos estado casados durante 9 años. Y Mm. acá automáticamente tenemos que tener en cuenta que este have no es el verbo tener, porque Ah, ya. si Ujú. nosotros hacemos la traducción literal, yo digo, yo tener, Tengo, cortar. No, sí, de ahí no estoy algunos. diciendo, yo tengo que cortar o estuve, porque mira que el estuve no aparece por ningún lado por ahí cuando nosotros estamos mirando la oración, sino Solo que el que es como, solo que el solo colocarlo ya se entiende que es del pasado. exactamente, pero no el pasado, sino el presente perfecto. Ah, ok. ¿Listo? Entonces, digamos, esta oración se traduciría en yo he cortado algunos vegetales, algunas verduras para el almuerzo. Ya. ¿Ok? Obviamente, como te digo, yo sé que este tiempo, digamos, te lo estoy dando, pero digamos, cuando veamos la lección puntual, digamos, ¿qué vamos a hacer con esto o cómo vamos a ir avanzando? ¿Cuál es el plan mío? Primero vamos a ver las partes gramaticales y vamos a ir de lo básico a lo, digamos, lo intermedio y a lo avanzado. Cuando yo te digo lo avanzado, no es un tiempo que tú no conoces, sino que son tiempos muy pocos utilizados o que no son tan frecuentes como algo que te digo el presente perfecto continuo, que simplemente es yo he estado jugando. Pero para nosotros conocer ese tiempo, tenemos que conocer primero el presente perfecto y el presente continuo. Entonces, ¿cuáles son los tiempos o cuáles son los, digamos, los tiempos básicos que uno aprende o qué es lo primero que se tiene que aprender? El presente simple y el pasado simple. Listo. Entonces, digamos, los tiempos como en orden, no de complejidad, sí, que no en orden como de reglas y cosas que tengo que tener en cuenta eso. Lo primero que vamos a ver,
el presente simple, que fue lo que empezamos a ver la semana pasada, y el pasado simple. Listo. Luego de eso, ¿qué sigue? Luego de eso sigue el presente continuo o el presente progresivo. Luego sigue el presente perfecto. Y después continuamos con el pasado continuo, el pasado perfecto, y luego vemos los tiempos futuros. Y el tiempo futuro se divide en dos. Digamos, para iniciar, por decirlo así, el futuro, que es el futuro con el will, y es el futuro con el going to. ¿Ves? Entonces, ese es como el orden que nosotros vamos a hacer. ¿Por qué? Yo no puedo hablar del presente continuo sin hablar del presente simple. ¿Por qué? Porque el presente continuo tiene el verbo to be en presente. Entonces, si yo no sé conjugar correctamente el presente simple con el verbo to be, no voy a saber cómo conjugar correctamente el presente continuo. ¿Listo? Y lo mismo para los pasados. Si yo no sé, digamos, si yo no sé el pasado simple, no voy a poder conjugar el pasado continuo. ¿Listo? Y así, por eso es que de parte, digamos, de lo básico, que es lo que se ve siempre en todos los cursos y todas las clases, a lo que también se ve en todos los cursos y todas las clases, que son estos tiempos que siguen. Lo que pasa es que yo no te puedo presentar o yo no te puedo explicar primero este tiempo sin que nosotros conozcamos esto. Perfecto. Entonces aquí. Juan, hazme un favor, colócale ahí al frente de la oración que hicimos ahora, ¿en qué tiempo está? Pues sí. Listo. En el de have y el otro. Claro que sí. Entonces aquí. Present. Present perfect. Listo. Listo. Entonces, mire esta frase que sigue, súper buena. We were going out together for 4 years. Entonces, aquí utilizaron otro tiempo completamente diferente. Por ejemplo, a eso yo ni idea qué era lo que decía. Yo le decía, ¿qué es todo eso? ¿Sabes qué significa la oración? Sí, sí, porque yo primero hice el relato en español y después fue que empezamos a construirlo en inglés. Okay. Entonces, Que esto en español. nosotros, sí, que nosotros estuvimos juntos 4 años, pues fuimos novios 4 años. Por no decir novios, pues estuvimos Sí, sí, juntos. sí, estuvimos saliendo, Ajá, estuvimos saliendo, ajá. Exactamente, y esto es un ejemplo del pasado progresivo. Pasado. Porque yo estaba buscando en el diccionario la palabra novio que estuve. Él me decía, Sí. no, entonces él me cambió eso. Oh, claro que sí, o sea, lo que pasa es que, o sea, está bien que te lo haya cambiado, pero también, o sea, tú si quieres decirlo de una manera como más acorde a lo que estabas hablando de novios, lo puedes hacer. Lo que pasa es que tienes que buscar de pronto el tiempo o, digamos, el contexto, digamos, correcto para hacerlo. Entonces, tú puedes decir muchas cosas, digamos, con ese tema de novios. O sea, tú puedes decir, nosotros fuimos novios 4 años, ¿cierto? Entonces, ¿cómo piensas que dirían nosotros fuimos novios 4 años? Nosotros, sería with, Ujú. Ese fuimos es del pasado de éramos. O sea, ese fuimos es igual a éramos. sí, espérate que yo lo tenía por acá. No, Juan, lo borré, porque es que él me hizo borrar todo lo que yo había. Regálele que no te borre, porque no puedes borrar, o sea, no te sugiero que lo borres porque tú tienes que empezar a comparar entre cómo estás escribiendo a cómo lo estás corrigiendo, listo. Porque si de pronto se te olvida, digamos, la asociación que tú tienes que hacer es, bueno, yo estaba pensando en esto y lo tradujimos o lo escribimos así.
por qué, para que tú mismo te des cuenta de por qué la diferencia. ¿Listo? Ah, Entonces, ya. aquí ese we, nosotros fuimos, nosotros éramos, es el pasado del verbo to be. Entonces, no es el am, is, are, sino que sería el was or were. Entonces, en este caso sería we were o we was. We was. ¿Segura? Where. Tienes el lunes el otro. No, mentira, sí. Espérate que yo lo tengo aquí. Hagamos el recorderis. Recordemos que para el was lo utilizamos con qué pronombres o con qué sujetos. Con I, he, Ujú, she ujú. y el it. Perfecto. Y el where es we, Ujú, you y ujú. they. Perfecto. Listo. Entonces, acá nosotros éramos, ¿qué palabra encontraste para novios? Entonces, no lo tengo. No me acuerdo, pero sí la busqué en el diccionario y ya se me llevó el diccionario por aquí. De pronto te salió esta, boyfriend. Sí, sí, sí. Ajá. Perfecto, listo. Entonces acá tenemos que empezar a diferenciar algo que el inglés a veces es muy capcioso o es muy preciso en qué sentido. Resulta que ese novio a veces lo podemos hacer de manera genérica o de manera específica. Boyfriend es novio, la traducción novio, ¿cierto? Y Sí. novia Ok. sería, yo cambio el boy por el girl, ¿sí o no? Girlfriend. Entonces, en este sentido, yo para decir que nosotros fuimos novios, tengo que combinar las dos palabras. Entonces, yo digo, nosotros fuimos novio y novia, aunque yo no haga la traducción, nosotros fuimos novio y novia, sino que yo digo, nosotros fuimos novios, ese boyfriend and girlfriend juntico es novios, ¿sí o no? Ujú. Mm. Por 4 años, ¿sí o no? For 4 years. Así también le pudiste haber hecho. Ujú. Y vamos a empezar también a aprender sinónimos y antónimos de algunas palabras. Entonces, porque a veces también tenemos que saber o queremos, ya es como preferencia personal, hablar un poquito más escueto o un poquito más elaborado. Porque yo puedo simplificar o yo puedo abreviar la palabra novio y novia a una palabra que nosotros conocemos como pareja, ¿cierto? Y la pareja puede tener la connotación de que estamos ennoviados, de que estamos comprometidos, o de que estamos casados, o de que somos amigos. Pero podemos utilizar la palabra pareja. ¿Sabes de pronto cómo se dice pareja en inglés? No. Pareja es Gracias. couple. Couple. Ujú. Mm. Tú puedes decir, we were a couple. Porque después, Yo también te podría haber empezado ujú, diciendo his couple Jonathan Giraldo. ajá, entonces he is, y ahí me faltaría una cosa, porque he is couple, tú me estás diciendo él es Él pareja, es, te falta el me. he is me. Ajá, he is my. Ujú, He is exactamente, muy bien, he is my, my couple. perfecto, ujú, Mm. perfecto. Y es my couple. Entonces, aquí son diferentes variaciones que tú puedes tener de esa misma oración. ¿Sí o no? Entonces, we were boyfriend and girlfriend, we were a couple, o también puedes decir, nosotros salimos durante 4 años, porque digamos, la connotación de salir es una connotación que se asocia con el noviazgo y no con el matrimonio. ¿Sí o no? Ajá, Entonces, exacto. para decir el verbo salir, es cuando nosotros tenemos que mirar que hay palabras que son homófonas, que suenan igual, pero que a veces se escriben diferente o que tienen significado diferente. En este caso tenemos esta palabra date. Esta palabra date La tiene cita. varios significados. Excelente el primer significado. Una cita como sustantivo. Esta palabra que te voy a poner noun significa sustantivo en inglés. ¿Listo? Ok. Y significa salir como verbo. Entonces aquí salir, obviamente vamos a poner la connotación romántica, porque no es salir a la puerta, sino salir de Ah, manera ajá. romántica, se utiliza como verbo. Entonces aquí también es súper importante el tema del contexto, porque digamos, a veces
digamos, tú puedes hacer lo primero que hiciste. Entonces, digamos, yo te pongo ahí. Hay una diferencia entre tener we have a date. Nosotros tenemos una cita. Uh-huh. Te va a cambiar el tiempo. We are dating. Entonces aquí la traducción que hiciste, perfecto. Nosotros tenemos una cita y de pronto, ¿qué te intuye o qué piensas que significa? Estuvimos en una cita, nosotros estuvimos en una cita. No, porque ahí ese date no es sustantivo, sino que es verbo. Ah. Aquí la traducción sería nosotros estamos saliendo. Ah, bueno, chica. Exactamente. Pero obviamente acá, como te digo, así, aquí vas a aprender diferentes tipsitos en que nosotros vamos a poder identificar automáticamente. Yo no necesito tener un diccionario al lado, digamos, obviamente al principio, pero va a haber un momento en que tú automáticamente vas a empezar a hacer algunas asociaciones de las cuales vamos a hablar, como en este sentido. Acuérdate que siempre te voy a hacer el énfasis mucho de que el contexto nos determina mucho. Yo en esta frase y en esta frase, ¿cómo sé de que estoy hablando de que en una frase es sustantivo y en otra frase es verbo? Entonces aquí todos los idiomas nos dan siempre una pistica. Y la ¿Por el pistica para, ing o qué? esa es una para el verbo, perfecto, Ujú. porque ahí utilizamos. Y en esta, ¿cuál es la pista? Por el Nuestra pista auxiliar. es este, ¿cierto? Porque si te acuerdas de la clase pasada que vimos esos artículos, nosotros A una. especificamos exactamente. Y yo solamente utilizo los artículos para los objetos. Yo nunca señalo una acción, o sea, como verbo. Yo no digo una salir, una jugar, una jugando. No, un juego, una salida. Entonces ahí automáticamente es esos tipsitos que yo voy aprendiendo cuando quiero hacer la traducción. ¿Listo? Entonces, Sí. en este caso, como no hay artículo en esta segunda oración, ahí la cogiste con el sentido del verbo. Y obviamente, ¿cómo nos apoyamos? Ya más adelante vamos a ver que el presente simple es el verbo to be y el verbo con ing, como tú hiciste la adopción. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, pero eso es lo chévere de que sepas qué significa o cuáles son esas pequeñas pautas que tenemos en cuenta o que tenemos que tener en cuenta para que tú automáticamente lo hagas. ¿Listo? Ok. Pero Entonces, muy así, bueno porque tú ya me habías empezado con los artículos. Sí. Si no empezamos como debe ser, yo me pierdo. exactamente. Listo. Entonces, perfecto, listo. Estuvimos saliendo 4 años. Perfecto, listo. Ta, ta, tan. Listo acá. Utilizamos pasados. We went to the cinema. Nosotros fuimos al cinema. Luego utilizamos esta palabra, es súper importante, que todavía nos falta un tiempito para enseñarte, o sea, en este momento de la clase te la voy a enseñar. ¿Qué significa o qué te tradujo o qué piensas que significa esta frase? That was our first date. Esa fue la primer cita. Excelente, listo. Entonces resulta que hay Esta o estos, esta o estos. exactamente, hay 4 palabras que nosotros hablamos en inglés que son this, that, Das, that. these y those, ¿sí o no? Estos los llamamos Está en singular y plural. demonstrative adjectives. Listo. Simplemente estas 4 palabras nosotros las utilizamos ¿para qué? Nosotros las utilizamos solamente para una cosa, señalar. ¿Cierto? Yo señalo según la distancia que para mí puede ser subjetiva. ¿Subjetiva en qué sentido? Si yo tengo un libro en la mano, digamos, para mí, yo puedo decir, este es mi libro, ¿cierto? Pero si de pronto yo tengo una persona que está al frente mío y está mirando el mismo libro que yo tengo en la mano, él no me va a decir, este es tu libro. Él te va a decir, ese es su libro, porque yo lo tengo a la mano, para mí está cerca, y él lo tiene, por decirlo, a lo lejos, que para él sería eso. Entonces, esas 4 palabras específicamente tienen esa pequeña diferenciación. Entonces,
Primero tenemos que el this y el that siempre los vamos a utilizar en singular, ¿cierto? Y la diferencia principal entre el this and that es que el this siempre lo utilizo para señalar o para especificar objetos que para mí están cercanos, pero como te digo, esa cercanía es muy subjetiva entre cada individuo. Y simplemente el this, lo que nosotros traducimos es este, esta o esto. ¿Listo? This is my book. This was fun. This pencil is yellow. Listo. Ese es mi libro. Exactamente. Ese fun, no sé qué es. Es divertido. Ah, ok. This is my book. Excelente traducción. Este es mi libro. This was fun. Esto estuvo, o esto fue, o esto era divertido. Ok. Y luego. Este es mi lápiz amarillo. No. Este lápiz es amarillo. Este lápiz. Entonces mira que por eso es que te pongo esto, esta o esto, porque cambia. Porque mira, no solo lo tengo que utilizar con el verbo to be, digamos, el adjetivo y el verbo to be, no, sino que también lo puedo utilizar como un adjetivo, como una descripción de un objeto, como en este caso. Yo no digo el lápiz, sino este lápiz. Ok. Entonces, esto es el that, es lo que yo considero que está lejano, ¿cierto? Es eso, Sí. esa, pues. Yo pensé que eso significaba aquello. Sí, también, pues el eso y el También. aquello Ya. son sinónimos, no hay ningún problema. That was our first day. That book is green. Ese libro es verde. Ella le gusta. Esta tablet está. A ella le gusta esa mesa. ¿Cómo? A ella le gusta esa mesa. ¿Qué table es mesa? Ok. Entonces tenemos acá. El that. Listo. Esa es la gran diferencia. Simplemente uno a lo lejos y uno a lo cerca. Y tenemos lo mismo, pero ya en plural. Tenemos el this y el those. Solo los utilizamos para plural. Aplicamos lo mismo. This es para todo lo que es cercano. ¿Eh? Entonces sería estos y estas. These children are happy significa estos niños están felices o son felices. Estas son mis manzanas. Luego tenemos el those, que es para lejos. Estos. También aquellos. Perfecto.
Entonces tenemos, those dogs are gray and white. Esos perros son gris y blanco. Y those cakes smell delicious. Esas tortas huelen deliciosas. Huelen es smell. Smell. Entonces eso es simplemente la diferencia. Y hay que tener cuidado en la pronunciación, principalmente entre this y this. Entonces, simplemente this, la pronunciación es como la S es. Acuérdate lo que hablamos del TH. Juntas lengua con dientes y soplas así. This. ¿No? Y termina en S. Pero esta, la pronunciación va a ser con una Z. These. Ujú. Ajá. This. Entonces, si quieres, pronúnciame esta oración. This is my book. Yes. These are my apples. Very good. Perfecto. Excelente diferenciación. Listo. Entonces acá, siguiendo con lo que hablaste, we came into the restaurant before to the cinema. Entramos al restaurante antes del cinema. Acá, simplemente corrección, no necesitamos el to. Ya con ese the cinema, ya está el implícito antes de entrar al cinema. Y acá, lo último que te voy a corregir es esta palabra finality. Finality significa finalidad. Yo sé que nosotros queremos decir finalmente. Y ese finalmente, finally. Finally, we ordered hamburger and beer. Ah, yo lo tenía así. Ah, Sí, está así. perfecto. Vean, se lo muestro. Ah, no lo ve. Yo te creo, no, yo tu cámara lo veo, sí, yo te creo, no te preocupes. Sí, porque él lo busca en el diccionario. La pronunciación que te escuché era finality, entonces ahí. Ah, sí, lo estaba pronunciando mal, sí. Sí. Entonces, antes de que terminemos, vamos a hacer una cosa. Quiero que te voy a señalar unas palabras y quiero que me las pronuncies. Pronúnciame esta. ¿Cuál? Esta que está en gris. Married. Bien. Luego, esta. Work. Bien. Esta. Work. Bien. Esta. Plays. Bien. Listo. Luego. Esta. Order. Muy, muy buena pronunciación. ¿Qué tenemos que, o qué vamos a hacer el énfasis cuando veamos el pasado simple? Vamos a ver las tres formas en que se pronuncia SED. Porque, digamos, en el caso de work, la terminación tiene que ser con una T. Work. Work. Y en el order, como lo pronunciaste, terminó con una D que está excelente. Entonces simplemente vamos a ver cuando estemos en el tema de pasado, vamos a ver que existen tres formas diferentes de pronunciar SED, que es muy sencillita de darnos cuenta, sino que vamos a hacer un ejercicio como eso. Listo. Entonces, mira todo lo que sacaste de una introducción. Mira cuántos tiempos utilizamos, cuánto vocabulario sacamos. Sí, muchísimo. Se necesitaban muchas cosas pues para yo hacer eso sola. Exactamente. Ya es que estamos haciendo, estamos deconstruyendo un poquito o estamos viendo por qué para esa presentación utilizamos eso. O sea, como te digo, excelente que tuviste a Jonathan ahí porque las correcciones que te hizo están súper bien porque te las acomoda en el tiempo que se tenía que utilizar y los verbos que se tenían que utilizar. Ya obviamente más adelante tú misma vas a ser capaz de hacer ese proceso. ¿Listo? Sí. Tareita para la próxima clase. Tú me vas a compartir eso, ¿cierto? Sí, claro que sí. Ay, Juan, entonces compártame el otro, el primerito. No,
ya mismo te paso los dos, yo lo tengo guardadito los dos, te paso de una, o sea, terminamos, de una te los mando al correo, no, pero, y cuando se termine, yo sé que eso demora un ratico en convertir la grabación, yo la grabación cuando la tenga, ya una también te paso, esas grabaciones, ¿cómo te las voy a pasar? No te va a pasar por decirlo el archivo porque es súper pesado por correo, pero te va a mandar un linkcito a una página de YouTube, yo simplemente la subo a mi cuenta de YouTube y simplemente con el link tú las puedes ver, ¿listo? Ah, pero se pierde. Tiene No, para nada. caducidad. Oh, Ah, bueno. no tiene. Porque a mí cuando hago las reuniones las graban, no sé cómo hacen y me las pasan y yo las descargo y ya las guardo en una carpetica. Exactamente, no, yo te los voy a descargar, pero por lo general, digamos, el tema de yo por lo general no las descargo es por lo pesado del archivo. Ah, bueno, listo. Yo te lo digo porque en otras clases que yo hago, que las hago por Zoom, el archivo pesa más o menos por ahí 200 a 300 megas y eso o te llena el correo de una o te llena el disco duro de una, mientras que el link a YouTube, como no tiene caducidad, Sí. Ve, pero no sé, él no, la persona que me decía baja la reunión, yo la descargaba, quedaba en descargas y la guardaba, no tenía que pasar al correo. no exactamente, tú la descargabas, lo que pasa es que el archivo de descargue es pesadito. Ah, ya te entendí. Más que todo es por la capacidad del tamaño. O sea, yo no te, o sea, yo también te lo puedo pasar, pues el archivo. Lo que pasa es No, que como que más fácil, ya tú me explicas se cómo te lo va, miro por... a llenar. Yo simplemente te paso el link y tú simplemente a ese link que te doy, automáticamente te lleva a la clase que vimos, listo. Ya va a quedar Ah, listo, como el registro de las grabaciones, listo. Entonces, listo. tareita para la próxima clase. ¿Qué vas a hacer? Mor, tarea. ¿Qué? Tarea para la próxima clase. Tú me vas a contar, me vas a escribir en inglés. Hola, sí, te estamos Me vas a, escuchando. me vas a escribir qué haces en tu día laboral. O sea, me Ah, vas a escribir tu día. Listo. O sea, pero eso entonces, sí, ¿qué resume? no me digas específicamente, mira, yo contesto correos y los correos son de tal cosa, sino general. Piense más o menos, si te doy un número mínimo, piense mínimo 5 cosas que haces en el trabajo. Y Listo. esas cosas me las dices en inglés. Un ejemplo, leo correos, revisa informes, ta. Eso, ¿para qué? Para practicar el tiempo que vamos a ver y de pronto ahí también te doy como la pística que en qué tiempo te quedaría más fácil hacerlo en el presente simple. Porque la próxima clase vamos a ver el presente simple y vamos a ver que uno de los usos del presente simple es hablar de las rutinas. Entonces, cuando yo hablo de las rutinas diarias, eso es lo que yo hago. Entonces, esa es la primera parte de la tareita. Tú me dices, en un día de trabajo, ¿qué haces? Listo. Y luego me vas a decir, nosotros vamos a tener clase quedamos que los viernes. Entonces, ¿el viernes estamos bien para clase o para el Sí. domingo? Sí, eso te iba a preguntar. Dime cómo vamos a definir la agenda, los viernes y los domingos, o solo los viernes. Eso me lo dices tú. Yo te di mi disponibilidad y te dije con mucho gusto los viernes y el viernes estoy listo. O sea, si tú Eh, quieres, pues podemos hacer. Viernes, ya tú miras, tú me hablaste de pronto viernes 2 horas. Viernes de 6 a 8, ¿te parece bien? Hora y Sí, media, ¿cómo te queda? sí, podría ser de 6 a 8. Sí. Yo no Y tengo el problema. domingo, y el domingo 1 hora. Sí, el domingo seguimos con eso. Entonces, sí, yo no tengo problema. Ya el viernes nos vamos a dar cuenta, o sea, tanto tú como yo, porque digamos vamos a estar después del día laboral, si las 2 horas nos da, porque a veces puede ser pesadito un viernes. Ya si miramos el Sí, viernes, sí, o los de dos pronto estamos vemos bien, hora y media o miramos dependiendo exactamente. cómo nos haya rendido la hora. Eso lo vamos acomodando sin ningún inconveniente. Entonces, como vamos a tener la clase el viernes, ¿qué vas a hacer? Me vas a decir el domingo, es decir, el día de hoy, después de nuestra clase, ¿qué hiciste? ¿Ya? Me vas a decir, ¿qué hiciste el día de hoy? El viernes. Sí. No, hoy domingo. ¿Sí O quisiste sea, hoy? digamos, lo que pasa es que me lo vas a contar en pasado porque va a ser el viernes que vamos a ver eso. Lo que pasa es que no te digo que me digas que hiciste el jueves o el viernes, porque el jueves y el viernes vas a estar trabajando. Entonces, más bien Ajá. hoy, que no estás trabajando y hoy de pronto tienes otros planes, quiero que me cuentes el viernes de la próxima semana que vamos a tener nuestra clase, qué hiciste el día de hoy luego de nuestra clase. Ah, bueno, listo, listo. Ujú, ¿Listo? listo. Y ¿Listo? eso es el pasado. Sí. Sí, pasado. Listo.
Vea, Jonathan le corrigió esto. Before the scene. Listo, sí. No, pues que yo apenas estoy también haciéndole a eso. Oiga, Parece muy bien. muy malo para escribir. No, así está perfecto. Sí, a veces eso nos pasa mucho y eso, o sea, eso es el día a día de los inmigrantes que se van a otros países y lo digo por experiencia propia, pues es un tema que mi mamá vivió 14 años en Estados Unidos. Mi mamá no sabe escribir en inglés, y no sabe muy poco, sabe leer muy poco, pero si tú hablas con algo a ella en inglés, de pronto no te lo contesta así con el super gramática, pero sí te entiende qué vas a estar diciendo. Entonces, a veces porque eso pasa mucho, digamos, y eso es un tema muy común en Estados Unidos, o sea, las mismas personas que nacieron en Estados Unidos tienen muy mala ortografía y malísima redacción. ¿Por qué? Lo que pasa es que es un tema que, digamos, es un tema que yo no lo necesito. Y si yo no creo esa necesidad, no la voy a utilizar. Porque a veces nosotros decimos, yo solamente quiero aprender un idioma para saber conversar, que es algo supremamente importante. Pero nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que la parte conversacional es una cuarta parte del otro. Porque no me sirve de nada saber hablar, de que todo el mundo me entienda, si cuando yo les digo algo y ellos me responden, no tengo ni idea qué me están diciendo. Si yo estoy hablando y tuve una teleconferencia y luego me dicen, bueno, en la teleconferencia pasa el resumen y si yo no sé escribir ese resumen, no sé absolutamente nada. O si me dicen, luego de esta reunión les va a pasar un archivo sobre lo que hablamos y lo que tenemos que ver para la próxima reunión. Y si yo no sé leer qué significa todo eso que me mandaron, aunque yo lo entendí en la reunión, pues estoy haciendo mi trabajo no a medias, sino a cuarto. Entonces eso es lo que puedo hacer con todo. ¿Listo? Sí. Total. Teacher, acuérdate de la cuenta. Listo, sí, ya te la mando, no te preocupes. Ah, y eso sí también les digo, eso como lo quieran manejar. O sea, yo no necesito cada clase, o sea, si quiere lo vamos acumulando como a ustedes les quede más fácil. Ah, bueno. A eso se los dejo muy a libertad de ustedes. O sea, si lo quieren hacer, ya ustedes me van diciendo, si yo veo que recibí la transferencia, pues yo ya sé que me pagaron la clase pues que tenemos. Eso sí, ya ustedes me van diciendo, lo definen. No, yo les quiero pagar una vez al mes, cada 2 meses, o sea, por mí, como ustedes lo quieran manejar, no tengo ningún inconveniente. O sea que en el momento llevamos 2 horas. 2 horas. Ujú. Listo. Listo, teacher. Sí. Listo. Excelente trabajo. Pero les fue mejor hoy, ¿cierto? Porque hablamos más. Ah, bueno. Muy bien. Y me corrigió vea cada una de las cositas, de todos los tiempos. Importante escogerla todo completo. Sí. Pero igual también me dijo que lo que yo estaba diciendo al principio, que no lo borrara para que también después corregirme, como yo le estaba escribiendo, así sea puras burradas, pero pues de eso se trata. Sí, y acuérdate que nunca son burradas. Lo que pasa es que nosotros siempre es un proceso de aprendizaje. O sea, lo que pasa es que, y eso es un tema que también nosotros tenemos que a veces nosotros tenemos que confiar en nuestros conocimientos y en nuestras capacidades. Una de las cosas que más, y por eso es que la primera clase te dije, pues de pronto si por qué te gustaba o qué no te gustaba. Una de las cosas que nosotros queremos hacer es ser perfeccionistas y eso es súper importante que lo queramos hacer. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta, nadie nació perfecto y nosotros llegamos a ser perfectos equivocándonos. O sea, nosotros no podemos esperar que vamos a hablar, vamos a escribir, vamos a saber todo desde el principio, que es lo que nosotros tenemos que siempre, digamos, ser muy positivos en el sentido. Lo que yo sé, utilizarlo. Y lo que yo no sé, reconocer que no lo sé, no lo supe y lo estoy aprendiendo. Y así el tema de los errores los vamos a ver como oportunidades, porque a veces nosotros vemos los errores como eso, son errores, entonces yo no me puedo equivocar. Lo que pasa es que yo a veces lo simplifico mucho y lo digo en el sentido, o sea, nadie nació aprendido y yo siempre pongo la asociación de pronto esa conexión entre ver un gringo bailando. Si tú ves un gringo bailando salsa, merengue, reggaetón o lo que sea, ese gringo se ve feo bailando, se ve haciendo el ridículo, pero usted no le ve algo. El gringo no deja de bailar. No deja de bailar. ¿Por qué? Y eso es más un tema más psicológico que yo pienso ya más sociológico, el tema de primer mundo, tercer mundo. El gringo se cree mejor que los demás. Entonces si dice, a mí no me importa que yo no sé bailar, yo estoy bailando, a mí no me importa lo que dicen los demás. Nosotros como una cultura latinoamericana somos muy del que irán, somos muy del que irán, entonces
No, es que yo estoy hablando con un acento latino, es que yo estoy hablando un poquito, es que yo me equivoqué. Es que nosotros somos latinos y nuestro acento va a ser latino. El acento mío siempre va a ser diferente al tuyo porque yo crecí donde el acento era nativo, pero no significa de que la forma en que tú pronuncies la palabra cualquiera sea diferente a la mía por tu acento. No, ¿qué tenemos que saber? Que el acento latino al acento americano tienen que leer la palabra igual. Ya que de pronto el acento latino suena un poquito más romántico, es otra cosa, pero no significa que la palabra deja de cambiar o tiene el sentido diferente por la manera del acento que se tiene. Se tiene que pronunciar igual. Totalmente de acuerdo. Está bien. Yo a Chela me la llevo, Chela te ha contado, por ejemplo, tenemos una amiga que es nativa y ella está aprendiendo español. Y una amiga le está enseñando. Resulta que nos ha invitado dos veces a los dos para que vayamos para que le enseñemos español, para que ella nos escuche hablar. Y Chela me dice que no, vaya usted solo, y yo no, vamos los dos para que vaya buscando el oído, para que vaya acostumbrando. Porque habla, pues, habla... Janet. No, pero empieza en español. Ella empieza en español y cuando menos pensamos ya terminamos hablando en inglés. Y entonces ya después yo me pierdo, pero me da mucha risa porque ya hay muchas palabras que obviamente no saben español, entonces. Ya no saben español, ella dice que es muy difícil cambiar esa parte de pensar en inglés para poder pensar en español. Claro que sí, eso es un chipcito que nosotros vamos adquiriendo. Lo que pasa es que cuando nosotros lo estamos aprendiendo como un segundo idioma, el chipcito es más diferente porque tenemos que hacer un proceso de saber que estamos hablando en español, hacer la traducción automáticamente y por decirlo escupirlo o decirlo en inglés. Lo que pasa es que a medida que vamos avanzando en el idioma, ese proceso es como un computador. Digamos, va a ser el cálculo un poquito más rápido porque, digamos, el paso que yo voy a hacer al cálculo es escucho, proceso, traduzco, proceso, hago la conversión a la respuesta, traduzco y tal cosa. Luego ese proceso cada vez se va haciendo más rápido, porque yo ya no voy a pensar en la traducción, sino que yo escuché la palabra y yo ya sé el significado y voy a pensar en esa palabra y yo ya sé cómo responder, entonces esa transición de la respuesta va a ser mucho más rápido. Total. ¿Listo? So, teacher, mío se pague. Mucho gusto, listo. Estamos Excellent work. Muy buen trabajo. Y si es que Muchísimas gracias, Juan. nos vemos el viernes, listo. Sí, él me va a montar las clases y me va a mandar un link para yo ingresar a YouTube. Hágale. Y estas ya me las comparte el correo. Está escritas. De una. So, teacher, chao. Bye bye. Listo, Bye. gracias. See you. Vete mucho. Bye. Have a good day. ¿Qué dijo? Que tengas muy buen día. Tú me dices the same, okay, no problem. Okay. Thanks. You're welcome. Bye bye. Bye.